La palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Se nos presenta el prólogo al Evangelio de Juan, que es una introducción al misterio de la salvación obrado por el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Este año estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza, y decía el Papa Benedicto XVI en un Ángelus de este domingo que nuestra esperanza está en Dios, no en el sentido de una religiosidad genérica o de un fatalismo disfrazado de fe. Nosotros confiamos en el Dios que en Jesucristo ha revelado de modo completo y definitivo su voluntad de estar con el hombre, de compartir su historia, para guiarnos a todos a su reino de amor y de vida. Y esta gran esperanza anima y a veces corrige nuestras esperanzas humanas. La verdadera razón de la esperanza de la humanidad es que la historia tiene un sentido, porque en ella habita la sabiduría de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, el designio divino no se cumple automáticamente, porque es un proyecto de amor, y el amor genera libertad y pide libertad. Ciertamente, el reino de Dios viene, más aún, ya está presente en la historia, y gracias a la venida de Cristo ya ha vencido a las fuerzas negativas del maligno. Pero cada hombre y cada mujer es responsable de acogerlo en su vida, día tras día. Muy buenos días, buen día, felices nosotros de estar aquí compartiendo con ustedes un nuevo año, 2026, increíble, increíble, pero hay que darle gracias a Dios que el hecho de que estemos acá compartiendo con ustedes porque hemos llegado en salud, primero vivo, que hay muchos que no pueden decir eso, y segundo, aparentemente estamos saludables, así que a ustedes les agradezco por compartir con nosotros. Es un año de muchos retos, que en lugar de preocuparnos debemos ocuparnos por la situación, pero de paso entrando el año agradecer infinitamente a Dios. Agradecer a Dios porque Él nos da la oportunidad de ver este comienzo de año. Nosotros estamos en vivo, que no todos pueden decir eso un domingo, y agradecemos a este canal, a su director, a los chicos que nos acompañan. Tenemos agua y café inclusive, aunque usted piense que un día como hoy, bueno, pues aquí los chicos se fajan, así que muy agradecido y muchas gracias a todo el personal de esta planta por permitirnos estar en vivo los domingos, que no es nada fácil. Buenos días, Guillermo. Teo, buenos días. Igual un saludo cariñoso y afectuoso a todos los técnicos que permiten que este espacio salga al aire, así como a la directiva de esta planta televisora que, como dices, también nos permiten transmitir nuestras ideas sin ningún tipo de limitación. Siempre tenemos que certificar que aquí
se ejerce una libertad de expresión, un ejercicio del periodismo, del servicio social, sin ningún tipo de limitación alguna. Señores, feliz año nuevo. Feliz. ¿Cómo la pasaste? Fin de Déjame año, decirlo como lo dijo ese hombre tan bravo. Happy New Year, good night, happy New Year. Sí, 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 Señores, hay sí. que tener humor hasta en los momentos más tristes Hay que tenerlo. Yo disfruté muchísimo los cortes de él. Los disfruté. Me empecé a ver y empezaron a llegar todo esto y de verdad que era jocoso. Pues mira, Jocoso. yo estoy más que complacido, yo estoy feliz porque empezó lo que todos habíamos anhelado Que algunos para dudaban. Venezuela. Algunos Sí, lo dudaban. pero empezó, esto es un rompecabezas que empieza a moverse. Vamos a ver un poquito en detalle lo de Venezuela ahorita, pero para hablar de geopolítica total, hoy el presidente Trump dio unas declaraciones de que el ejército estadounidense está preparado para ir a defender a los iraníes que están siendo masacrados en sus manifestaciones. Esta declaración es interesantísima. Hay una demostración de fuerza y de querer asumir nuevamente un liderazgo geopolítico global, nuevamente convertirse en la policía mundial. Muchas voces disidentes atacando la acción militar de Trump en Venezuela. Otros países solicitándola, en el mismo Irán están victoriando a Trump. En otros países están deseando que Trump vaya, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, en el caso de Colombia, un caso complicado, muy complicado, un país que había podido superar una crisis de guerrilla, retrocedió 2 décadas en manos de un ex militar, guerrillero, que asume la presidencia de una manera interesante porque él fue objeto, esta gente de izquierda que no quiere saber de los estados, fue amnistiado por el Estado. Él, Sí. Maduro, Chávez, o sea, hay que ver este contexto completo, pero efectivamente sí, amanecemos con un 2026 interesante. Realmente hay que organizar la casa a nivel de geopolítica porque los movimientos que están pasando están trayendo un desequilibrio global. O sea, muchas personas se preocupan y opinan, porque lo que más son los opinólogos hablando sobre esta situación de Venezuela, de que los pueblos tienen que resolver sus problemas. Ese es un principio político que deberíamos volver a donde Aristóteles, allá a la política y ver esa filosofía, porque lo estamos malinterpretando. Lo estamos malinterpretando y lo estamos viendo de una manera miope, porque un pueblo, hay un denominador común en todas las dictaduras, en todos los gobiernos de fuerza, y es que arman los entes represivos del Estado. Recuérdense que el Estado maneja el monopolio de la violencia. Y los presidentes de línea antidemocrática, lo primero que hacen es armar. Fíjate que en el caso de Maduro, este señor estaba tan seguro de que estaba haciendo algo contrario, que la guardia presidencial era una guardia cubana, ni siquiera eran nacionales venezolanos, porque ni en ellos confiaba, porque él sabía lo que estaba pasando, aunque todos sabemos que él en los últimos tiempos se vio que él era un preso de su propio régimen, porque a Maduro, desde que los Estados Unidos parquearon su armamento en las costas, le hicieron una presentación de fuerza, así es que se llama eso, presentación de fuerza, empezaron las negociaciones con Maduro. Hay muchos rumores de que podía hacer Turquía, el país que lo iba a recibir, estaban abiertas las posibilidades, pero el salvoconducto y la negociación era con él y un grupo muy cercano a él. Entonces quedaban fuera figuras como Diosdado y su séquito, el otro, el del ejército, abuelo, qué sé yo. O sea, una situación
que no se permitía. Entonces, ¿qué va a pasar con la Venezuela? ¿Con Venezuela? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Con la República Bolivariana de Venezuela. Ahora empieza un juego estratégico político porque ahora empieza una crisis de paranoia en el Pero gobierno. antes de que tú pases, ¿tú crees que fue vendido, entregado por su propio internamente? 100%. Demasiado quirúrgica Ahí empieza la paranoia, porque la forma en la que entraron, la forma en la que dieron el golpe, sabían que estaba ahí. Él tenía un sistema que estaba rotando. Perdón, en la que estaba rotando en distintas localidades. ¿Cómo sabían que hoy iba a estar en esa casa, en casa gobierno? ¿Cómo sabían que iba a estar en Miraflores? ¿Qué pasó? ¿Cómo sabían? Fíjate que no le dio tiempo. Iba preparado para cortar el cuarto de pánico, el panic room que tienen allá, y no le dio tiempo ni a entrar al cuarto de pánico. Entonces, la CIA se destapa diciendo informaciones de que sí, de que efectivamente tenían informaciones de adentro, de la cúpula del gobierno. Y además solo se lo llevaron solo él a la el esposa. esposo, o sea, los demás ahí, por eso también se presta que hubo una negociación ahí Y no solamente, por eso te digo, ahora empieza un proceso de paranoia en el gobierno, una locura colectiva ahí dentro, en la que nadie confía en nadie. Y que no se están apoyando. ¿Viste la vicepresidenta por un lado, el de las Fuerzas Armadas por otro? Cada quien ahí está en su... Es que ahora mismo empieza el nerviosismo, porque ya a esta hora del día, cada uno de ellos tiene su mensaje, tiene su información. Cada uno de ellos se le informó lo que prosigue. Y si se llevan la cabeza de esa manera, ¿en qué lugar puede estar seguro Diosdado? Nadie está seguro en Venezuela. O sea, ninguno de las cúpulas tiene un lugar donde esconderse. Y eso es parte de la estrategia. Incluso fíjate que el mismo Trump no le da una validación a Corina. Ni a la vice tampoco. Tampoco. O sea, un presidente, hay que nombrar a alguien que se encargue. Y me parece buena, la de él es buena perspectiva. Corina ahí se la comen. Bueno, se la comen eso que están ahí ahora mismo, se la comen. Sí, ahora hay que ir y hay que indiscutiblemente, de la primera medida que tiene que hacer un presidente que asume incluso en un gobierno democrático, es el control de los jefes de los mandos militares. O sea, eso es lo primero que tú tomas, el control de los mandos militares. Sí. Y más un país que viene saliendo de un régimen de fuerza. O sea, que indiscutiblemente en Venezuela en las próximas horas, los próximos días, esto es un proceso que... Y además sigue de bravucón las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que pasa es que ya cuando tú estás contra la espada para esto no puedes cambiar el discurso, porque entonces tú tienes una tropa que se debe a ti, que si tú no la arengas bien y la mantienes motivada, tú supiste que... Pero el próximo que... Sí. No, que se te desinflan. Sí. Se van cada quien. Entonces, si ven que la cabeza tiene miedo, entonces los demás no cogen el mando, eso se rompe ahí. Cada se quien desintegra. Sí. Claro, entonces por eso él tiene que mantener, aunque por detrás tenga un discurso, porque el mismo Maduro tenía un discurso fuerte, pero estaba negociando. Sí. Entonces, es normal. Peace, sí. No war. Un personaje. Sí. O sea, pero al final todos los gobiernos que han hablado en contra de esta acción son gobiernos todos que temen que a ellos se les replique la acción. O sea, ningún gobierno de principios democráticos que esté trabajando en su país respetando derechos y respetando normas constitucionales, normas de derecho internacional, lo ve. Lo que pasa es que yo venía y escuché un comentario aquí en X interesantísimo que me llamó mucho la atención, porque una venezolana lo decía de una manera muy pintoresca. Decía, vamos a entender esto como una crisis doméstica. Yo todos los días pido ayuda en el apartamento donde yo vivo
de que me están pegando, de que me están maltratando y ningún vecino se mete. Un día baja el del penthouse y se mete. Entonces los otros vecinos vienen y me dicen, mira, ten cuidado que ese del penthouse es un ladronazo, te va a llevar todo, te va a acabar con lo tuyo. Y dice ella, bueno, pero yo tengo dos opciones. O sigo aguantando golpes y maltrato, o dejo que este señor venga, me salve y se lleve algo. Y entonces quizás con él tengo la posibilidad de negociar que con nosotros no lo tenía. Entonces los otros dicen, no, pero el problema es que él se puede meter en mi casa. Ah, concho. Entonces tú no te estás preocupando porque se lleve lo mío, sino es porque va para tu casa. Pero cuando yo pedí ayuda, tú no te preocupabas por mí. Sí. Oye, ese paralelismo está buenísimo. No, pero además este discurso que hay que dejar que los pueblos resuelvan sus conflictos internos, pero ¿y hasta cuándo? Además me llama mucho la atención muchas personas que están protestando que no son venezolanos o que salieron de Venezuela por el régimen, pero están protestando. Y me da mucha risa porque le dicen, ¿qué hace usted aquí? Hay gente en Argentina, hay gente en Inglaterra que salieron corriendo al régimen, pero entonces ahora están protestando porque Estados Unidos No, se mira, llevó. por eso te decía ahorita, tengo que... Pero yo creo que hay alguien también que es parte del manejo. Sí, pero es un asunto también de que recuérdate que los pueblos no son dueños de ideas, las ideas se transmiten y se le colocan y se le da ese concepto y las personas lo asumen y piensan incluso que ellos lo razonaron. Entonces, te decía ahorita que cambié de la línea por la que iba, que los gobiernos de fuerza lo primero que hacen es fortalecer sus entes represivos. Lo primero que hace un gobierno de fuerza es fortalecer los regímenes represivos, fortalecer la Fuerza Armada, la policía, organismos de inteligencia interna. O sea, todo ese tipo de pertenencia. Entonces, como un pueblo, como Corea del Sur, un país que tiene hasta armas nucleares, el pueblo se le puede enfrentar. ¿Tú crees que se puede enfrentar al pueblo? ¿Tú crees que el pueblo tiene la capacidad para resolver con un tirano que está ahí y que controla el aparato represivo? ¿Tú crees que en Venezuela, donde tenían colectivos armados, que ya lo habían intentado, recuerda todas las vidas pues, que... claro, Acuérdate este chico que por lo menos... Claro, pero peor aún, te decía que también esto afecta a la comunidad internacional. Cuando tú tienes una migración de 8 millones de personas que salen despavoridas de su tierra, buscando la vida, buscando vivir fuera de donde no pueden vivir, de donde no se querían ir, de donde quizás nunca pensaron irse, pero también... No, porque el venezolano y el argentino por necesidad sale de su país. ¿Entiendes? Entonces, no en su mente no estaba abandonar su tierra. Pero tenemos 8 millones de venezolanos que se suman a una migración global que, dicho sea de paso, incluso el migrante venezolano, salvo raras ocasiones, es un migrante preparado, culto, con nivel académico, con niveles de educación doméstica, con conocimientos de respeto, de civismo. Que vienen de un país que en su país eran clase media alta y aquí vienen a lo que parezca. Pero fíjate que por lo menos en la industria hotelera el venezolano es bien recibido porque es una persona preparada y da un servicio que debe ser ejemplo para en la comunicación también. Entonces son bien preparados, Y se adaptan, no es como otros migrantes de otros países más cercanos que vienen y van a otros países, porque también van a otros países, y ellos su cultura no es para tú asumir la del país donde te reciben, sino es para tú imponer la tuya. Casimente son como islamistas. Sí, porque lo último que están haciendo los musulmanes, los islamistas en España, es que quieren que el consumo de cerdo sea removido de las escuelas porque sus hijos van a esas escuelas. Ahí está Sánchez opando eso también. Claro, tú sabes que el consumo de cerdo en España realmente tiene un origen antimusulmán. Recuerda que la península fue ocupada por los musulmanes durante varios siglos. Cuando sacan a los musulmanes de la península ibérica, una de las formas de tú decir que tú eres una familia española, que tú no tenías nada que ver con los musulmanes, era que tú ponías una pata de cerdo en la puerta de la casa. Y tú comías cerdo, porque el musulmán no comía cerdo, y por eso es que entonces se crea que a toda la comida, emblemático eso. Claro, entonces a toda la comida española, casi toda lleva cerdo, porque es una forma de yo demostrar que yo no tengo ninguna comulgación con el musulmán, con el islam, porque no es aceptado.
Hay algunos, por ejemplo, los adventistas no consumimos cerdo, pero no voy a tu casa a imponer. Nosotros tenemos por un asunto, por una base bíblica, pero Claro. no llego a imponer, ni siquiera en un restaurante, chequeo la carta, si no hay, pido una ensalada, no voy a imponerle a nadie, que eso es lo que está pasando con los musulmanes. Claro. Entonces, pero para que tú veas que todo tiene nada es porque sí, todo tiene un origen y en España, pero ellos vuelven otra vez a España y ahora quieren que políticamente la comida de las escuelas sea modificada. Que por qué en los Países Bajos, me parece, no se permite el velo y están protestando que por qué. Y me vi un corte en la que le decía a uno, es lo mismo que te dije, o sea, pero usted sale de su país a buscar vida porque usted no puede vivir en su país. Yo lo vi ese. Sí, entonces, porque usted viene aquí a imponer lo de ustedes, vuelva para su país. Sí, O sea, aquí no se permite. Si a usted no le conviene las reglas de este país, bueno, pues entonces usted no está obligado a estar aquí. Usted vino aquí como migrante. Lo primero que hace un migrante es adaptarse, respetar también. Sí. Eres un visitante. Aceptar las condiciones del país que te recibe. No tú querés venir a protestarle al país que te recibe. Te vas. Tú no estás obligado hasta aquí, tú sigues rodando. Sí, pero el venezolano es bien respetuoso. Sí, no, aparte tienen unas condiciones que los adornan, y más allá, República Dominicana tiene una deuda, siempre lo he dicho, que no tiene con qué pagarla con Venezuela. No solamente el hecho de que nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fue recibido allá por su familia, por sus allegados, murió allá en Venezuela. No solamente eso. En la década de los 80, Venezuela recibía dominicanos día mucho. Día mucho recibía dominicanos allá. Y le daba un trato, no maltrataba. Cuando República Dominicana estaba en momentos apretados. Entonces, República Dominicana tiene una deuda histórica con Venezuela y una hermandad con Venezuela que no hay forma de que ningún gobierno pueda rechazarla, ni que ningún tipo de ideología política nos separe de la hermandad de estos pueblos. O sea, nosotros los venezolanos y los dominicanos tenemos miles de lazos, miles de razones por la cual ser solidarios con ellos. Por eso tenemos una comunidad grande. Y nos alegramos de sí, no, muchísimo. O sea, empezó el momento. O sea, ya ahora hay un reloj contando en el que indiscutiblemente va a haber un resultado. Va a haber un tiempo. O sea, ponte que pasen 2 o 3 meses, porque es mejor hacerlo así. Vamos también a pararnos aquí un momento. Es mejor hacerlo como se va a hacer ahora, porque hay menos derramamiento de sangre. Si se entra a Venezuela con esos grupos armados, con esos colectivos, con una población que está ya molesta, o sea, está al borde y está viendo la luz. O sea, de hecho, hubieron casi un cacerolazo voceando en los edificios en Venezuela con esta situación. Pero además hay un remanente empujando, que se presta para cualquier situación. No, es que está apretado. Sí. Pero en este momento, cuando empiecen la paranoia, empiecen las presiones, vuelvan y entren y se lleven a otro más, y tú estás viendo que el agua está puesta y te dicen, ¿cómo lo hacemos contigo? Te voy a dar una oportunidad. ¿Te quieres ir para Rusia? Te dejo que te vayas. Y creo que sí, que van a... bueno, que tú tienes el espejo. Pero que tú tienes 2 opciones. Porque a Maduro se le dio oportunidad para eso. Se le negoció con él, se habló con él. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Maduro, lo que se ha dicho tras batidor en la comunidad internacional, la comunidad de inteligencia, es que Maduro era un preso de régimen. Maduro no gobernaba nada. O sea, quien es la cabeza, quien es el más perverso es Diosdado. Diosdado es el cerebro pensante, y el brazo ejecutor es el abuelo, es el otro. O sea, Maduro es una figura que cayó ahí por... ¿Tú me entiendes? Sí, pero realmente exacto, porque había que tener una persona ahí para que se dijera que era ahí y se le daba cierto espacio de discrecionalidad y de poder, pero al final quienes tomaban las decisiones son ellos. También estuve leyendo la historia de la esposa. Uno la veía ahí en silencio. No sé si tú chequeaste de dónde viene ella. Era la abogada de Chávez cuando estuvo preso, pero tiene un historial. Se dice que ella también tiene muchísima influencia y con razón se la llevó también a Estados Unidos. Ella es parte de... Porque ella es parte pero la viste, yo me sorprendí porque ella toda ahí, toda... Sí, pero ella es parte del entinglado
del narcotráfico. Y viene desde Chávez. Sí, 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 Fue sí, la sí. abogada que cuando él cayó preso por el golpe, o sea, vi Claro, todo su historial, dónde estuvo, ¿no? 1999. Y cualquiera la veía ahí, yo decía, ay, qué señora, más tranquila. No, 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 tiene es todo un poder que tiene también ella detrás. Y la intermediaria en todo, esto fue lo que vi en la información, Claro. en todo esto que tuvo que ver con el narco. Y mira, Trump ha sido claro desde que asumió, porque él lo entendió. El problema de ICE, deportando migrantes indocumentados, es una respuesta que había que dar interna, porque los anteriores gobiernos de Estados Unidos fueron extremadamente permisivos, o sea, incluso hasta con la misma comunidad dominicana. O sea, yo vi unos Ujú. videos de que en Nueva York con bocina afuera en la calle, de que Sí, cocinando afuera, o sea, unas cosas que nunca pero se... hasta motores, tú veías que Sí, yo sí. nunca había visto eso. Entonces él dijo en unas declaraciones que el problema había que combatirlo de dos frentes. Un frente interno para corregir los errores internos, pero también había que poner orden en esos países, porque si hay orden en esos países, nadie migra Ujú, por gusto. ujú, O sea, ujú. tú no te paras de estas y dices, tú sabes que yo tengo mi casa, yo como bien, tengo un buen salario, tengo un buen negocio, lo que sea. ¿Sabes que yo me voy a ir para Turquía? Me voy a ir a vivir Mm. para Turquía. Nadie migra No, en el condiciones. que se ve es porque no tiene nada que perder en su país. Es que ya todo lo perdió. Y yo tengo muchas amigas venezolanas, conozco mucha gente que lucharon por no salir. Hay Mm, personas que no vendieron sus bienes allá, porque tenían la esperanza de eso, porque es que el venezolano no tenía nada que buscar fuera. El venezolano iba a Estados Unidos de compra, de chercha, sí. pero volvían, adoraban. El venezolano es una persona Es que le que gusta su país. recuérdate que Venezuela era la Suiza del Caribe. Sí, En la década de los 80, los 90, Venezuela era la Suiza de los países. O sea, usted iba a un Sambil en Venezuela, era literalmente un piso lleno de ropa interior, un piso. O mm, sea, tú vas a Sambil de aquí, de la Kennedy, con Máximo Gómez, imagínate un piso de ese Sambil, nada más solo de de ropa interior. interiores de hombre y de mujer y de Sí. niños. O sea, tú caminabas, yo decía, ¿qué es esto? Por Dios, o sea, nada más de De interiores. todo, pero además cómo llegaron ahí. Sabes que cuando vi todo esto, dos lecciones, el poder no es para siempre primero, ojo también para nuestro país. Y ver cuál fue el camino que se transitó para llegar a donde han llegado estos países, donde está Colombia, donde está México, a donde llegó Venezuela. Eso fue sencillamente pues, cuando se pierde credibilidad en tus líderes. Cuando los líderes no tienen una visión clara. Mira España, ¿cómo Entonces está? ahí viene el Mira peligro. España, España está que tú tienes una propiedad y aparece una figura nueva, él ocupa. Ujú. Que no se puede salir de vacaciones. Sí, pero entonces el Estado se da cuenta que entonces el propietario dice, bueno, pero si tú no me permites, no me garantizas mi derecho de propiedad, yo no puedo sacar a esa persona que está ahí, pues entonces yo no te voy a tributar por el inmueble porque Y yo es no lo estoy... fácil. No, tú tienes que Tiene- tributar. O sea, pero voy a pagar por Sí, un... sí, sí. Yo le he Pero dado seguimiento hubo a un eso. caso peor en el que a una persona lo multaron porque quien ocupa rentó en Airbnb sin registrarse y le ponen una multa al dueño del inmueble, pero el inmueble está declarado en ocupa. No, pues usted tiene que pagar la multa porque porque yo no estoy alquilando. O sea, son de la incoherencia del Sí, y Estado. cuando tú vas a reclamarle ni caso. No, no. Ahora apareció una empresa Ah, sí, sí, sí. que están Hay ahí, varias hay empresas varias que empresas que están están, trabajando en eso. pero eso Una- una operación de esa empresa empiezan en $10,000. Sí, sí, pero la gente, pero no le dejan de otro. Eso es lo que te digo. ¿Por qué terminan los pueblos así? Porque tú terminas, perdón, eligiendo personas que no tienen capacidad y tú lo eliges por cansancio o lo eliges por frustración o lo eliges por rabia y no hay algo que destruya una sociedad cuando el ciudadano se ve obligado a decir voto es detestable eso donde dice no yo no creo en fulano pero voy a votar en contra. Terminamos en donde estamos ahora. Claro. Entonces eso es un espejo en el cual nosotros debemos vernos por más estables. Recordemos cómo estaba Colombia, que es una pena porque se empezó a levantar. Recuérdate que se acabó con la guerrilla, estaba bien. Muchas personas inclusive, el turismo subió muchísimo Claro. porque la persona empezó a viajar y tengo amigos que se mudaron en Colombia
porque el costo de la vida es más económico y porque estaba tranquilo. Entonces, cuando se pierde confianza, cuando tú no ves las características propias de alguien que tú dices, puedo poner mi confianza en este porque tiene visión, porque sabe lo que va a hacer, porque confío en él, entonces ahí se empieza un camino peligroso para una sociedad. Cuando tú no tienes, que tú dices, ¿a quién tengo ahora que nosotros vamos a elecciones? ¿Por quién voy a votar? ¿Qué camino trazó este? ¿Qué hizo? ¿Qué me puede dar? ¿Qué cambio puede existir? Porque tú empiezas a votar por amiguito, porque tengo una botella, porque me dio tal cosa, y los pueblos terminan justamente como esto que estamos viendo hoy. Mira que en esos casos que tú señalas, todos tienen un elemento en común y es una curva de desapreciación del modelo político que tenían ejecutándose. O sea, Venezuela venía de un régimen, de un gobierno que la corrupción fue campante, en el que también había un paternalismo. O sea, en Venezuela el combustible cuesta centavos, la energía cuesta centavos. O sea, el Estado paternalista te cubría. O sea, el venezolano nacía con sus problemas resueltos como debe ser, porque un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, igual que en los países árabes desarrollados, el Emirato Árabe, Qatar, esos países que los ciudadanos tienen sus problemas resueltos. O sea, el Estado tiene todo para ellos, porque hay una riqueza en asuntos del Estado, minerales, elementos. La riqueza natural de eso. Sí, la riqueza natural del país. Pero entonces, en Venezuela, eso en vez de llegarle al pueblo, empezaron a saquearlo. Empezaron a saquearlo de una manera, a repartirse el Estado. Estamos hablando de Carlos Andrés, de Menem, de todos esos presidentes que están antes de Chávez, antes del 99. Y ya el pueblo no encontraba qué hacer y ve este señor que sale con un discurso diciéndole lo que quería escuchar. Sí, exacto. Diciendo lo que el pueblo quería escuchar, el pueblo desesperado porque realmente se ve acorralado, porque a todo esto, siendo un país rico, la curva de pobreza se aumentaba. O sea, le dicen el cerro allá, lo que son las favalas en Brasil, el cerro. Tú veías el cerro, la favela, perdón, en Brasil, en Venezuela es el cerro, y tú empezabas a ver la diferencia. Sí, habían dos grupos, muy ricos y muy pobres. Entonces, eso fue agudizando y parió. O sea, al conglomerado de clase baja, no le quedó de otra que votar por esta propuesta que se le hizo. Además, los de arriba, esa clase, ese liderazgo que debe seguir un pueblo muy allá arriba. Entonces, ¿qué toman? Cualquier cosa. Cuando un país dice, decido cualquier cosa con la esperanza de que algo cambie, nos convertimos en cualquier cosa. A veces existe la oportunidad, como hasta el momento Nayib. Hay que tener suerte, Porque Nayib también surgió por una desconfianza. No, por un desespero. Una desesperación. Quizás no nos recordamos ya lo que era El Salvador antes. Sí, no, es que El Salvador es la antítesis de lo que es lo normal que pasa cuando te dicen lo que tú quieres escuchar. O sea, cuando no hay espacio, pues, todo es perfecto. O sea, un hombre se acerca y todo lo que te dice es correcto. Y tú dices, aquí como que hay algo, una inversión con todo da positivo. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, pero en el caso de Bukele, le salió bien hasta el momento. Hasta el momento, no, y tiene sus cosas. O sea, no es que Bukele es una mano de bingo. O sea, Bukele ha hecho cosas y se han violado unos que otros principios, pero a veces lo que se mide es el resultado final. Porque se violaban todos los principios. No, antes. Claro. Entonces, pero entonces tú dices, bueno, pero a tú me quieres exigir cuando a los otros ninguno, o sea, hay que garantizar los derechos a los presos y al ciudadano que paga impuestos y que es correcto. Ese no se le garantiza nada. Por eso hizo el SECOT y tiene todos los presos ahí metidos, que es lo que ahora está haciendo. Hay una línea fina también. Está haciendo, claro, hay una línea muy fina. Pero él se ha mantenido dentro de la línea, porque sí, siempre en el ser humano está el deseo de hacer el bien.
Sí. Siempre está ahí. Sí, lo que pasa es que tú tienes que también tener control de tu entorno. Sí, también Cuando tú no tienes control de tu entorno, como le pasa a nuestro presidente, que podrá tener las mejores de las intenciones, pero de buenas intenciones han triado los caminos al infierno, ocurre, no siempre es lo que tú quieres. Y mira, tú sabes que eso... Y termino para darte ese paso, que también, que digo que qué bueno que tuvieron, vamos a decir, no voy a decir suerte, el Señor quizá porque hay un Dios ahí arriba que ve también el gemir de los inocentes. Y Nayib Bukele ha resultado positivo, aunque fue un voto por desesperación. Claro. Que cambie, yo voto por cualquier cosa para que haya un cambio. Pero también si tú te pones a ver quién es, no fue que votaron por un loco. El tipo llegó preparado con una estructura, pero imagínate que el pueblo no conoce eso ni le interesaba. Dijo, quiero salir de lo que tengo. Lo mismo ocurrió, lo de Argentina. ¿Qué tú te crees que es? Lo mismo. Argentina es otro escenario. ¿Pero qué tiempo tenía Argentina? No, Argentina tenía 2 décadas sumida. Pero si tú ves el caso, si vamos a movernos... Y lo de Argentina era horrible. No. Si nos movemos a Argentina, el caso de Argentina es peor. Sí, porque Argentina era una potencia en el 1800. O sea, Argentina es una potencia. Argentina, de hecho, Argentina ni siquiera es América. Argentina y Brasil piensan europeamente. Sí. De hecho, incluso hasta los electrodomésticos de Argentina y de Brasil son 220. Sí. O sea, el sistema de ellos, porque fueron gobernados, fueron fundados por países que mantuvieron un lazo muy cercano. Pero en Argentina, en el 1800, final del 1800, era un país que hacía ferrocarril, hacía vehículos, hacía trenes, tenía una industria increíble. Pero Colombia también, déjame decirte que la industria de Colombia es fenomenal. Tú vas a un supermercado de Colombia y más del 60% de los productos del supermercado son hechos en Colombia, de calidad. Por eso la vida es más económica allá, porque lo consumen. Claro, y la industria, hay un proceso industrial lamentablemente, pero eso mismo tenía a la N potencia Argentina. Sí, yo he leído sobre Y cuando eso empezaron a destruirlo, el aparato productivo, el resultado fue este. Pero ¿quién estaba? La corrupción garrafal. ¿Quién estaba en Argentina? En Argentina fueron muchos alemanes, para no decir nazis, muchos alemanes, con dinero y montaron muchas industrias y llevaron mucha tecnología. O sea, ya desde antes Argentina tenía. Fue una proteína que le dieron y explotó en cuanto a capacidad y a proceso. De hecho, le decían que Argentina iba a ser el punto de inicio del Tercer Reich en América, porque tenía una... Allá se refugiaron. Bueno, muchos, porque había una visión sí. que compartían, porque el argentino tiene sus cosas, el argentino tiene sus cosas. Sí. Pero es un país que, mira, como tú dices, tuvo suerte, saca a Milei, un hombre que era rechazado y se burlaban, era objeto de burla. Sí. Y decían que no iba a poder, porque viene con una filosofía política que no es muy antigua, no es muy joven, que es el libertario, en el que ve al Estado no como el fascismo, que el fascismo es el Estado es todo, y donde no está el Estado no hay nada. El concepto de libertario es que el Estado no debe estar en nada. No, exacto, no debe estar. No debe estar, o sea, simplemente estar para tener los controles mínimos necesarios, porque la sociedad debe autogestionarse. Y el gobierno, el Estado, lo que hace es que simplemente pone límite o garantiza derechos. Le garantiza a las partes. Y bueno, tú te pones a pensarlo, lo que pasa es que en teoría hay voy a decir, porque no está mal que lo digo, una maldita justicia social que cuando es mal aplicada se presta para robo y para corrupción. Claro, y una burocracia que se vuelve extorsión desde los entes estatales. Entonces, eso crea una resistencia porque hay todo un aparataje detrás y hay unos beneficios. Entonces, lógico que tiene que tener una resistencia. Eso es así. Mira, aquí el Estado tiene una voracidad fiscal que merma O sea, al ciudadano. Tú te fajas y para tú darle a tu hijo, dejarle a tu hijo, tú tienes que pagarle al Estado. No solamente eso, o sea, fíjate que ahora mismo el Estado, vámonos a nuestro país, vamos a venir aquí al patio, un brinquito, vamos a ir a la pausa venimos al patio. Cerramos con Venezuela. Sí, vamos a cerrar en Venezuela, cerramos Venezuela, vamos a venir al patio un minuto para cerrar este comentario, vamos al corte y después venimos con Irán, porque lo que está pasando en Irán es una mecha que va a encender todo el Oriente.
Y lo vemos ahora. Mira, el Estado aquí, haciendo un paralelismo, lo que está diciendo me llama jocosidad el grito al cielo que ponen los empresarios con la ley de residuos sólidos. Sí. Hoy día, por ejemplo, cualquier negocio de cierto nivel va a tener que asumir una factura al final del año de entre 150,000 y 600,000 pesos de residuos sólidos. Eso es una locura. Pero adicional a eso, tiene que pagar su factura mes por mes al ayuntamiento. Sí. Pero, y sobre todo, entonces, el manejo que hay con esos recursos no está claro. Aquí voy, yo te voy a decir, no está claro. Imagínate que sí. De hecho, ya hay, yo tengo conocimiento. ¿Para dónde va ese dinero? No, yo tengo conocimiento de 3 oficinas de abogados de cierto nivel que han sido contratados por conglomerados empresariales para atacarla. Codopime, el CONEP, están preparando los recursos. Si ya no fueron depositados, tengo una semana de retraso. Eso va a desincentivar justamente porque pero además, ¿con qué capacidad? Pero entonces, ¿para qué el Estado, para qué yo pago un IR2 al final del año? Entonces, ¿para qué se usa todo ese dinero? O sea, porque yo todos los meses pago un anticipo, pago el punto 15, pago el 10% de los beneficios de cualquier certificado que tenga en el banco. Entonces, ¿dónde está yendo? ¿Cuál es el resultado de esta administración que tú me vienes ahora y me impactas? Vamos a la esencia de la ley. Es necesario un manejo profesional de los residuos sólidos porque nosotros somos una isla. Nosotros tenemos que manejar nuestros residuos sólidos con criterios del siglo XXI. Además, recordar que le permitieron a las grandes empresas estar sin control. Entonces, de pronto tú no puedes venir y decir, bien, esto hay que concluirlo. Es lo que tú dices, hay que dar los pasos, crear la estructura. Pero volvemos a lo mismo. Si tenemos una ley de alianza público-privada, el residuo, la mujer más rica del mundo trabaja con residuos. Okay. Los residuos se ha demostrado que son dinero, que no es basura. Lo loco que la botamos somos los que creemos que es basura. Es dinero, con un manejo adecuado. Señores, vamos a dividir el país en educación. Claro, vamos a dividir el país en 4 regiones. Vamos a licitarlo, una alianza público-privada. El Estado se encarga de regular, de que tú tengas que clasificar la basura, sé yo qué, de incentivar que tú puedas exportar los residuos, el resultado, la materia prima que tú saques de los residuos, con un incentivo, date una tasa cero, date las condiciones, quizás el terreno, facilidades para que tú puedas, el sector privado asuma eso, pero sin que tenga el pueblo, y de forma la parte comercial, la parte empresarial, porque por más que te diga, o sea, hoy día, mira, en el caso mío privado, mi oficina de abogado, que estamos en una casa, nosotros tenemos una casa, yo de basura pago 2,000 y pico de pesos, de basura, y de agua pago 1,000 y pico de pesos. Ahora voy a tener que pagar, creo que estoy en 150,000 pesos de residuos sólidos. ¿Cómo así? O sea, yo pago la basura todos los meses. Ahora tengo que pagar los residuos sólidos también. Más todo lo demás. Entonces tú dices, óyeme, eso soy yo, que soy una oficina. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto paga un colmado? ¿Cuánto paga un pequeño emprendimiento, un negocio de comida? Que tú le quieras cargar 1,500, 150,000 pesos. Estamos hablando de $2,000 más o menos, 2,000 y algo de dólares. O sea, es una cantidad considerable. De locura. Creo que alguien se sienta y dice, ¿qué vamos a hacer aquí con esta ley? Porque al principio uno pagaba, creo que yo pagaba al principio, creo que eran como 10,000 pesos, 12,000 pesos, algo así. Una cantidad que, hombre, está bien, no hay ningún problema. Pero de ahí a llevarme a 150,000 pesos. No, espérate. O sea, y encima de eso... Hay negocios que seguro que hay meses que tú no produces nada, que tiene que... Claro, se presentan otras situaciones porque el Estado cree que tú nada más pagas impuestos, tú tienes otros compromisos. Y de hecho yo asumo cosas que yo le pago al Estado. O sea, yo tengo que pagar un sistema de alarma y de monitoreo de mi oficina que no debería pagarlo porque para eso yo pago los impuestos para que la policía me cuide mi propiedad. Esa es la función, pero yo tengo que asumirla. Yo tengo que pagar unos seguros por si me pasa algo. No, tú me entiendes, no tal de protegido. Por este tipo de temas es que aparecen los Milei, que gracias a Dios les fue bien,
Bueno, entonces no aparecen los militares, por eso aparecen los Chávez. Exacto. El de Colombia, Petro, La de México. La estrella de México. Sí. Y el de Nicaragua. O sea, ese tipo de figuras. Es justamente porque el Estado se convierte en un monstruo. ¿Por qué pasa esto? Sí. ¿Por qué pasa esto? Esperemos que si nosotros nos vamos por ahí, que nos toque un Nayib o un Milei. Y mira, los Estados Unidos, para cerrar, ir al corte, siempre han trabajado. O sea, República Dominicana, quizá la población normal no sabe que hoy día existe una ley de libre acceso a la información que es objeto de una presión de los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Para poder firmar el Tratado de Libre Comercio, hay leyes que aquí tuvieron que traerse obligadas. Una fue la de libre acceso a la información, contrataciones públicas y lavado de activos. Son leyes que son condicionantes, que tú como Estado tienes que regular eso para tú poder entrar en tratado, en tratado regional. Señores, vamos a ver nuestro corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poco de Oriente. Vamos a ver lo que está pasando en Irán, que es la mecha que va a detonar todo Oriente. No se mueva de ahí. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Como prometimos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar un poco de Irán, lo que está pasando en Irán. Hay unas revueltas. Si caminamos un poquito atrás, recordemos que Irán estuvo intervenida por los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos con Biden senador, fue de lo que presionó para que Estados Unidos salieran de Irán. Y cortó recursos a las tropas que estaban ahí porque el conflicto era muy fuerte, y se entregó a los musulmanes, se entregó, y la Ayatollah Ali Khamenei, creo que es que se llama, fue que asumió, es el líder religioso político, pero un líder religioso que es el líder supremo desde el 1989-90, que asume todo el control. Con una estructura interesantísima, porque ellos tienen lo que ellos llaman el Consejo de Guardianes
órgano que es religioso político y que controla elecciones y legislación y todo, aunque están todos los demás Se ahí parece a la época de Poncio Pilato. sí, o sea, ellos tienen un congreso, pero el consejo de guardianes es que le dice al congreso, el congreso puede intentar sacar una ley y ellos dicen que no va. Okay. Eso es lo que mandan. Tiene que pasar por donde tiene que ellos. pasar por el consejo. Tiene el cuerpo de guardianes de la revolución islámica, que es el IRGC, que es la fortaleza del régimen, que como los templarios. exacto, tiene su guardia. No, eso tiene una estructura. Entonces, eso, el Muhammad Pakub, desde 2024, es el que está al frente de esta cosa. Lo interesante es que el pueblo se revolta. Tú gobiernas hasta que el pueblo realmente lo decide. Porque llega un momento en que hay una declaración que yo vi de un joven que dice, es que trabajo el día entero y mis padres tienen hambre. Yo no quiero tener hijos porque no voy a tener con qué alimentarlo. Mis padres están muriendo. ¿Qué gano yo? O sea, o sea, literalmente le decíamos, ¿qué me importa a mí esto? O sea, no tiene nada que perder. Nada. Entonces, esa es la parte más peligrosa. Esa es la parte más peligrosa de un ser humano, cuando no tiene nada que perder. Cuando nosotros dominicanos usamos un término muy jocoso, cuando todo y nada y nada. Sí. Cuando para te llevan, el peligro es que cuando te llevan ahí es lo que tú dices, ya tú no tienes nada que perder y ya no te importa lo que pase. Entonces, en la actualidad, lo que está pasando en Irán es predecible. Era predecible porque de un pueblo que era como República Dominicana, las mujeres con sus libertades, con su garantía de derechos, y de repente empezamos a restringirle derechos, a quitarle y a imponerle cosas que ya habían sido pruebas superadas. Porque para todo esto, a mí me llama mucho a la risa estos conglomerados. Por ejemplo, cuando yo veo los grupos de activistas gay, lesbianas y esos LGBT grupos, y el abecedario. exactamente, que defienden a Irán, que defienden el velo, que defienden que sí o qué, pero ningún país árabe respeta derechos de lesbianos, de gay, de ninguno les reconoce ningún derecho. O sea, de hecho, todo lo contrario, es pena de muerte. Sí. Es pena de muerte. Sí, o sea, las mujeres no tienen ningún derecho. De hecho, no han firmado, ninguno de esos países ha firmado Convención Internacional de Derechos Humanos. No les reconocen ningún tipo de derecho. Y entonces hay un grupo de no sé ni cómo decirle, de acéfalos que andan por ahí defendiendo los derechos de esos países. Lo mismo, gente protestando en contra de lo que pasó en Venezuela, que ni siquiera son venezolanos. O sea, no saben lo que se siente dejar a tu familia, dejar a tus hijos, a tu papá, a tu mamá y tener que irte a un exilio económico. O sea, entonces en Oriente, esta presión que en Irán estén ahora mismo enfrentándose, y de hecho que ya han tomado varias ciudades, y en el día de hoy el presidente Trump dijo que el ejército de los Estados Unidos está preparado para ir a defender a los manifestantes en un momento en el que esos países cuentan o se hacían contar con el apoyo de Rusia. Aquí va a haber un gran perdedor. Aquí va a haber un gran perdedor. El gran perdedor va a ser Rusia. No es que va a perder, es que Rusia al estar debilitada con la guerra de Ucrania, está perdiendo, sí. Ucrania va a perder. ¿Por qué? Porque la estrategia visible de Trump ha sido: Rusia, no te metas conmigo en mi geopolítica de los países aliados tuyos que tú los proteges, y yo no voy a apoyar a Ucrania. La Unión Europea la está apoyando, pero la Unión Europea se está desintegrando, se está cayendo los recursos de la Unión Europea. Entonces al final el gran perdedor va a ser Ucrania, según lo que se ve. Ahora, si es como Trump viene, va a haber problemas porque van a arrasar en Asia, con la ayuda también de Israel y el apoyo de Israel. Esas manifestaciones están financiadas por Israel y por Estados Unidos. Pero aquí también en el patio, Cuba tiene problemas, Nicaragua tiene problemas, no sé tanto Colombia,
Pero esos dos países... Pero México viene también. No, México no. México tiene unas condiciones que los Estados Unidos, el mexicano bueno, tiene... lo que pasa es que ellos tienen ahí su independencia. Sí, entonces el mexicano tiene unas condiciones muy particulares, o sea, porque son parte de... será lo último que él haría, sería México, pero lo que sí seguro está en la línea es Cuba y está Nicaragua. Y en Oriente, con el apoyo de Israel, los países árabes que están ahí, empezando por Irán, Yemen y demás países. Señores, el tiempo se va, que el tiempo vuela. Sí, yo tengo, si tú supieras quién tengo, yo aquí, a don Martín. Miren a ustedes, muchas gracias, don Martín, estamos en el aire. Sí, pero don Martín, don Martín no viene a trabajar, para entonces está llamando a uno, ya en el cierre del programa, él lo que tiene que venir a trabajar, porque yo, por ejemplo, yo me tomé unos días, unas vacaciones. Yo lo llamé a él y él no me cogió el teléfono. Está en el aire usted. Que yo sé. Le estoy diciendo, está en el aire. Sí, él no me cogió el teléfono. Bueno. Pero dile que dónde está, que aquí es que se trabaja. Bueno, está. Señores, esto es un chisme interno. Gracias por el favor de su sintonía. Si Dios y ustedes lo permiten, aquí estaremos la próxima semana. Y no sigan apretando la tuerca, ¿por qué? Se puede romper la roca. Así que a ustedes gracias. Feliz resto del día. Buen provecho, familia.